de Dios, toda pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como Era era en un principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Os confío. Inmaculado Corazón de María, Ten paz. glorioso Patriarca San José, ruega Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y Ruega del por Hijo, y del nosotros. Espíritu Santo. Amén. Bueno. Estamos comentando el punto 2200 del Catecismo, que se encuentra entre las explicaciones que dedica el Catecismo al cuarto mandamiento. Bueno, hasta la fecha hemos dedicado algunas sesiones para comentar la parte primera de este punto, que es la que les he enviado ya por el chat. Y hoy vamos a trabajar la segunda parte de este punto, que es la que les envío ahora también por el chat. Y que dice lo siguiente. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Bueno, puede parecer raro que en el comentario que estamos haciendo del catecismo pongamos datos estadísticos, pero también es cierto que nos ayudan a valorar el calibre de las afirmaciones que hace el Las que son a catecismo. llegar. Eh, proporción de las que no hacen hijos. La maternidad, lejos de ser algo que desgasta, lo que dicen las estadísticas y los estudios sociológicos que se han realizado, tiene mejor salud en la ancianidad, según las estadísticas. La salud física no solamente se obtiene evitando esfuerzos, también es consecuencia de procurar una plenitud espiritual y que hayan dado lo mejor de sí mismos. Los factores psicosomáticos pues, están íntimamente interrelacionados. Con el alcohol, por ejemplo, con las drogas, etc. En la soledad el hombre degenera, ¿eh? Por eso la Sagrada Escritura, una de las apreciaciones que hace nuestro Señor es: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le brinda la ayuda adecuada. Y todo esto deriva en que hay unos hábitos de vida desordenados y eso pues acaba por pasar una factura grande en todos los aspectos. El matrimonio también favorece el bienestar de los hijos.
Entre los menores de 15 años, los que viven con su papá y su mamá son los que presentan menos riesgos de sufrir enfermedades. Aquí tendríamos que añadir cifras de rendimiento escolar. Por ejemplo, se sabe que a los 17 años, cuando la enseñanza ya no es obligatoria, podríamos decir, el 78% de las mujercitas y el 69% de los varones que viven con padres casados siguen estudiando. Mientras que en los hogares de familias rotas, estos números descienden en buena cantidad. El mayor problema es el de la desestabilidad familiar. Cuando hemos comentado el sacramento del matrimonio, decíamos algunos datos que podemos recordar ahora. Matrimonio y violencia doméstica. Según los datos que se publicaron por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, provenientes del Consejo General del Poder Judicial, en este caso yo los tomaba de España, y decían que la violencia contra la mujer es mucho más frecuente en las uniones de hecho que en el matrimonio. De hecho, se constataba que el 35% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido, frente al 30% que se dictaron contra la pareja de hecho. Bueno, hay que tener en cuenta que el número de uniones de hecho, por ejemplo, en España, es ínfimo frente a los matrimonios. Bueno, teniendo en cuenta estos datos y haciendo la estadística, los datos dicen que la frecuencia de malos tratos es 13 veces mayor en las uniones de hecho que en los matrimonios. Curiosamente, de esto no se habla demasiado. Parece que hablar de esto es políticamente incorrecto, pero los datos son los datos. Entonces, nos da la impresión de que este número del catecismo está, como quien dice, poniendo el dedo en la llaga. La no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y para las personas humanas. Uno de los errores que se cometen hoy en día es hacer como una caricatura de la religión, como si fuera algo como sobreañadido a la persona, pero lo cierto es que lo espiritual y lo psicológico y lo natural y lo físico forman un conjunto en nuestra persona y no puede ser y no debe ser separado. Hace unos años se publicó un estudio en Inglaterra que estaba realizado por el Partido Laborista, donde se examinaron nada más y nada menos que a 20.000 niños que habían nacido en el año 2000 y se llegaba a la conclusión de que a los niños les conviene que sus padres estén casados. Quizá es bueno subrayar que lo elabora el Partido Laborista porque las políticas de protección familiar están más favorecidas a unas políticas conservadoras. Y lo cierto es que eso es ridículo, porque a todo hombre llega la sensibilidad política, tenga la sensibilidad política que tenga, le tiene que interesar el bien, le tiene que interesar la estabilidad de la sociedad. En conclusión, lo que decía este estudio era que los padres solteros son menos disciplinados, son más inconstantes, aportan menos supervisión y entran en conflicto más con sus hijos. No olvidemos que la palabra matrimonio viene del latín matrimonium, que significa función de madre. Es decir, que la familia es la madre de la sociedad. Antes que ciudadanos, somos hijos. Bueno, dejamos por hoy este punto del catecismo y seguimos avanzando. Pasamos al punto 2201, que dice así. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Bien, tenemos aquí varias afirmaciones contundentes y la primera de todas ellas es: la comunidad conyugal está
establecida sobre el consentimiento de los esposos. Podríamos decir que es una afirmación que hoy en día es como profética y muy contracultural. A veces decir lo sustancial, lo que es primario, casi es hacer una afirmación de nueva evangelización en nuestros días, por desgracia. Eso quiere decir que se ha perdido mucho la tradición cristiana y el entendimiento cristiano de la vida. Ante esta frasecita que dice el catecismo, quizá podríamos aventurar a entender que nuestra cultura actual lo que dice es que la comunidad de una pareja está establecida sobre los sentimientos y no tanto sobre el consentimiento, que es lo que dice el punto del catecismo. Una vez más nos damos cuenta de que estamos en una cultura donde se confunde el querer y el desear. Se confunde el amor con el deseo. Y esto es fruto de que el hombre va negando poco a poco su propia espiritualidad y supone también una concepción no espiritual del hombre, donde se niegan implícitamente las facultades del alma. Es ahí donde todas aquellas personas que se dedican a una formación educativa, ya sea no remunerada como es la familia o sí remunerada como puede ser todo el que enseña pedagogía, pues tiene un trabajo realmente interesantísimo. Y tal es así que el hombre tiene como motor de acción en nuestra cultura sus afectos y sus sentimientos. Hay que reconocer que andamos en una cultura muy poco racional y no en vano hay una gran crisis de la filosofía como ciencia y como inquietud que es capaz de preguntarse sobre las verdades últimas y, y es sustituida por otro tipo de planteamientos, como por ejemplo, ¿y cómo te encuentras? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué planes tienes? Es como renunciar a la racionalidad y más bien vivir desde los afectos en gran medida. Por eso resulta un poquito atrevido por parte del catecismo decir lo que dice este punto, que realmente es una verdad como un templo, ¿no? La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Y esta es una de las causas últimas de dónde viene la ruptura de las familias. Es que si un matrimonio se fundamenta no en un consentimiento mutuo, es decir, un compromiso maduro, es decir, una decisión firme, esa determinada determinación que nos diría Santa Teresa de Jesús, y más bien el fundamento de ese matrimonio se fundamenta o se asienta únicamente en unos sentimientos, pues esto es como el tiempo, ¿no? Unos días aparece nublado, otros días lluvia y otros días sol. O sea, los sentimientos hacen que el hombre sea muy manipulable. Los sentimientos no es que sean totalmente irracionales, pero sí que hay en ellos algo de irracionalidad. Los afectos, evidentemente, para ser humanos tienen que ser educados por la voluntad y puestos al servicio de un ideal. Eso es muy importante. Entonces, hay sentimientos muy nobles, como puede ser el de la patria, etc. Pero la ha hecho una descripción, son y guían a la persona que inevitablemente conduce al hombre al abismo. Y lo curioso del asunto es que seguir a mis afectos significa ser sincero conmigo mismo. Y hay que poner un gran interrogante en esa sinceridad. La verdad es que cuando se pierde la conciencia de la espiritualidad del hombre, fácilmente somos arrastrables o manipulables. Sobre todo porque mediante la ingeniería social, la mayoría de las veces, por medio de la propaganda bien estudiada y aplicada a la psicología del hombre, acaba por dirigir lo que al hombre le gusta o lo que siente por las cosas. En realidad, a lo que estamos dando vueltas es a la pregunta de ¿qué es el amor? ¿Una decisión o un sentimiento?
¿qué es el amor? ¿Es el amor la decisión consciente y libre de amar y respetar a alguien? ¿O es ese sentimiento que alguien te despierta y que arranca de ti de forma natural y espontánea un deseo de amar, de entregarle lo mejor que eres y que tienes? Desde luego, parece que forma parte del amor tanto la decisión consciente y libre como ese deseo natural y apasionado de entregarse a uno mismo de una manera verdadera. Voluntad y sentimiento nos ayudan a amar y son claves siempre y cuando no cometemos el error del que habla, por ejemplo, ese gran pensador inglés, Chesterton, en una de sus mejores obras que se llama Ortodoxia. Dice él ahí, las virtudes también andan desencadenadas y las virtudes se extienden más desenfrenadas y causan perjuicios más terribles. El mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se volvieron locas. Enloquecieron las virtudes porque fueron aisladas era voluntad, con la condición de que se entienda bien el lugar que ocupa, porque si pretenden ser su clave o su eje de nadie escucha. El sentimiento o la voluntad no sirven como clave del amor conyugal por la misma razón por la que no haces palanca con un churro o con un guantán frito. Si lo que necesitas es un punto de apoyo para mover 100 kilos, pues con un guantán no vas a mover gran cosa. Pero el problema no lo tiene el guantán, ¿eh? Deliciosamente crujiente y sabroso. Se recién salido a la freidora, comerlo, está riquísimo. Pero el problema lo tienes tú si pretendes servirte del guantán para otra cosa distinta de su finalidad propia. Parece que nos podemos poner de acuerdo en que el sentimiento y la voluntad son importantes, pero lo imprescindible es conocer su lugar en el amor conyugal y respetarlo. Igualmente necesario resulta saber cuál es la clave del amor del que estamos nosotros ahora hablando, siguiendo al catecismo. Por eso hay que tener mucho valor para afrontar estas situaciones y no caer en malentendidos, porque la cosa a veces no es tan fácil de dilucidar. Podríamos decir que en el deseo, la seducción es lo que manda. Entonces, a partir de ahí se pone en marcha la inclinación que va a intentar saltar por encima de muchas cosas para poder lograr acceder al objetivo, a lo que se pretende, ¿verdad? Pensemos en el deseo de conocer a una persona que nos resulta bella, que nos resulta atractiva, que nos resulta interesante, a la cual quizá hemos visto por casualidad y despierta a nosotros una cierta urgencia de saber quién es, a qué se dedica, qué tipo de vida lleva, qué hace, dónde trabaja, dónde vive. Empezamos a buscar personas cercanas a ella para que nos la presenten y mientras tanto la imaginación empieza a fabricar un perfil de ella, quizá con los escasos materiales que nosotros disponemos. Bueno, por fin, tras mucha insistencia, se consigue acceder a esa persona y quizá la primera vez que uno está con ella, pues saborea su conversación de profundidad, que puede llegar a ser muy importante para uno, parece que toma el mando de todas las iniciativas y queda deslumbrado por ese algo misterioso y especial en donde el enamoramiento puede brotar en cualquier momento. Bellas artes. Entonces él sueña con llegar un día a ser, por ejemplo, un gran pintor. Ha visto muchas pinturas y su formación, pues
o se va definiendo entre los estilos de unos y otros pintores, pero el suyo propio, pues, todavía no tiene las notas bien definidas, ¿no? Sabe que tiene que seguir trabajando, tiene que visitar museos, tiene que viajar y conocer a otros maestros para afinar su técnica y todo lo que trae consigo, ¿no? Entonces, lo inmediato empieza a dejar paso a lo mediano, ¿no? Lo lejano, digamos, lo que tengo que alcanzar, dirige la conducta. Digamos que en este sentido, la ilusión viene a envolver o es el envoltorio de la felicidad. Querer algo es su contenido. Entonces, la primera está por fuera y revolotea en sus alrededores, la otra está por dentro, deslumbrando, iluminando, poniendo fuego y sentido a la vida. Es decir, que los deseos son más epidérmicos. Querer es algo bastante más elaborado y profundo. El capricho es un deseo fogoso y exaltado, poco razonable, que pide ser saciado ya. Y este puede variar y puede tornarse de otro signo, de otra manera, ¿no? Según el viento del antojo que pasa y estimula en ese momento. Sin embargo, la vocación profesional de llegar a dominar la pintura, en el caso que proponíamos antes, y de alcanzar una cierta resonancia en ese campo, es una inclinación fuerte, templada, razonable, y que sabe que necesita tiempo. No desaparece con las dificultades, ni cambia con los vientos exteriores de otras vidas o de otros quehaceres. Por poner una comparación, podríamos decir que querer es como una central telefónica en la que convergen todos los hilos de la afectividad. Y en esa comparación, los deseos serían como la clavija inmediata que nos conecta con la realidad que nos rodea. Si no se gobiernan los deseos, traen y llevan la conducta de acá para allá con muy poco criterio. El querer, si no se le aplican con fuerza de voluntad y la motivación, puede quedarse a medio camino. Al deseo se le puede representar como una especie de elástico balanceo de impulsos muy propios de los adolescentes, ¿no? Esa inercia del instante que tiene mucho que ver con el empuje y la algarabía. Pero en el querer yo veo más madurez y equilibrio. Es una alegría reconfortante, ¿no? Como una brisa de agua marina fresca, pero también es una escuela de ir marcando los tiempos para ir avanzando y aquello que estorba y distrae de la ruta trazada lo tiramos a la vereda. Otra cosa interesante es que la clave del amor conyugal está muy asentada sobre lo que tú vales, lo que tú vales. Y cuando decimos tú vales, pues estamos invitando a conjugar el verbo con cada una de las personas, ¿no? Yo valgo, él vale, nosotros valemos, vosotros. Todo esto es así porque la clave del amor conyugal es la verdad del valor que tú atesoras. Si resulta que eres único e irrepetible, es porque eres amado desde el principio de tu existencia por aquel que te la ha dado y que te mantiene en el ser. Dios te ha pensado, Dios te ha querido, Dios te ha creado, evidentemente por amor. El amor está en el origen de nuestra vida y está en cada latido que nos permite seguir respirando. Esa es una gracia única e irrepetible que cada uno de nosotros tenemos. Imaginemos a un novio que viene con un precioso ramo de rosas, digamos rojas, con un deseo inmenso de entregárselo a su novia. Estamos en el día de San Valentín, 14 de febrero. Ustedes le llaman el Día de la Amistad. Bueno, y resulta que el joven está que se sale, ¿no? Es puro sentimiento, es pura poesía y se empeña en expresar con palabras lo mucho que ella significa para él.
Y le puede llegar a decir, pues, expresiones como estas, ¿no? Amorcito, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no puedo concebir mi vida sin ti, me haces sentir lo que nadie me hace sentir, te quiero como nunca antes y deseo que esto sea para siempre, que nada nos separe. ¿Qué más? Poder amarte siempre es mi ilusión, no importa lo que ocurra, no importa lo que pase. Ahí él sigue sus palabras. Y no vayas a cambiar. Claro, ella ha ido sintiendo toda la emoción que la sinceridad del tono y las palabras transmitían, pero cada vez que recuerda cómo ha terminado ese discursito, empieza a tener ciertas inquietudes que quizá se van haciendo cada vez más acuciantes, ¿no? Quizá le va a preguntar, bueno, ¿y qué significa eso de yo te amaré siempre porque tú eres preciosa y te amo y no vas a cambiar? De repente a lo mejor el caballero se pone menos apasionado, un poquito más racional y termina reconociendo sus temores. En realidad sabe que hoy la quiere y que le hace sentir muchísimo, como nunca antes ha sentido con otra persona, pero no tiene ni idea acerca de cuánto le van a durar sus sentimientos y menos si ocurre algo grave que a ella le haga cambiar y resulte menos atractiva de lo que ahora es. Entonces, después de escuchar todo eso, ella regresa a su casa quizá con una mirada ausente, se queda observando el ramo precioso de rojas rojas que colocó curiosamente allá en un rincón del salón mientras pensaban: qué belleza, y estas rosas significan mi amor, te amaré siempre hasta que deje de amar. En realidad dan ganas de decir, cómete las flores, cariño mío. Claro, fíjense porque la promesa del matrimonio es: te amaré siempre, en la salud y en la enfermedad, en la adversidad y en la prosperidad, hasta que la muerte nos separe. Cuando uno escucha estas palabras o las medita, realmente a quién no le encantaría ser amado así. Pero, ¿quién es el que está capacitado para expresar un amor así? A lo mejor hasta si somos sinceros con nosotros mismos, reconocemos en el corazón y el deseo de ser amados con un amor poderoso y verdadero, capaz de desafiar el tiempo y capaz de desafiar todas las dudar de nuestra capacidad para expresar un amor así. O sea, lo que anhelamos recibir, a lo mejor nos descubrimos incapaces de prometerlo. Y exclusivo. Y que tú lo vales, porque eres digno de ser amado así. En todo caso, no es buena idea olvidarse de conjugar el verbo tú lo vales, porque es cierto. Él o ella lo valen. Por eso, si alguien te dice, te amaré siempre, a no ser que te pongas demasiado obesa o que te quedes calva, te dan ganas de hacerle comer el ramo de rosas. Entonces necesitamos ahondar en el significado de la verdad del amor conyugal, en ese tú lo vales.
Y creo que es bueno hacerlo analizando cómo la persona necesita sentirse amada con un amor único y exclusivo. Aunque este amor es necesario siempre, nos vamos a fijar en dos momentitos un poquito especiales, que son cuando el niño nace y cuando uno se enamora. Quizá para tratar de no ser que sufran alguna herida profunda que se impida, están programados para que cuando contemplan a su bebé lo ven único, irrepetible y precioso. Y puede ser que lleguen los vecinos y cuando conocen la criatura estén pensando, pero si el pobre niño es muy feo, si ha salido con la nariz de la madre que parece un elefante boca arriba, qué lástima. Si tiene un poco de tacto, no van a expresar en voz alta sus pensamientos, sino que van a decir algo como para salir del paso, ¿no? Qué rico, qué gracioso, qué chiquitín, pero no vacilarán en exclamar todo eso si realmente lo es. A los padres, aunque sepan que su hijo no es el más hermoso del mundo, siempre les va a parecer un enorme tesoro, una preciosidad, y se lo van a decir sin mentir. Todo lo contrario, siendo absolutamente fieles a la verdad. Y así el niño va a aprender que es amado. Único, soy irrepetible, soy gracioso, soy hermoso. ¿Y qué pasa con los niños a los que no se les trata así, ni se les dice o se demuestra el amor? Pues son igualmente amables, pero les va a costar mucho más llegar a saberlo. Otro factor a tener en cuenta son los receptores del amor que todos tenemos. O sea, de la misma manera que hay quien no asimila bien fierro, ¿no? Y anda siempre tomando pues, ampollitas con el mineral, hay quien no asimila bien el cariño que le dan y por tanto anda un poquito como anémico en lo que a conciencia de amabilidad se refiere. Mientras que otros, a poquito que reciben, empiezan a generar como una especie de corriente de afecto que les hace enriquecerse rápidamente, únicos e irrepetibles. Así somos y así necesitamos sabernos amados. Algo parecido vuelve a ocurrir cuando se enamora uno. Quizás es bueno plantearse por qué casi todo el mundo suspira por vivir esa experiencia tan especial a la que llamamos enamoramiento. A quien se enamora de verdad le ocurre algo semejante a los padres que miran fascinados su hijo recién nacido. Son capaces de verlo en su unicidad irrepetible. Y es realmente impresionante. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo verdadero y real como la vida misma. Pongamos el caso de dos amigas que tienen 15 años. Entonces, las jóvenes, cuando son muy amigas, ¿no? Son amigas del alma, suelen estar pegajosamente juntas, siempre buscándose con la necesidad de contárselo todo al instante, muy celosas de su lugar privilegiado de mejor amiga de la otra, nada favorables a compartir, nada favorables a repartir amistad con los demás. En fin, esta como simbiosis poco sana se suele romper cuando una de las dos se enamora. Y eso es justo lo que ocurre con esta parejita. Una se enamora y la otra empieza a sufrir, por un lado, incomodidad y por otro lado, bueno, resignación ante el cambio notable de que está siendo testigo.
Y aun siendo las dos de un carácter huraño y poco dado a los aspavientos emocionales, ¿no? La una observa cómo la otra no podía evitar de hablar de su joven caballero andante, príncipe azul. Y que si le ha dicho esto, y que le ha regalado lo otro, y que le ha llevado a tal sitio, y han paseado por tal lugar. Antes la conversación era sobre ellas. Ahora el príncipe azul está hasta en la avena que se toman por la mañana. Y si su amiga le saca otros temas de conversación, pues la otra atiende, pero no va a demorar mucho tiempo en regresar a lo suyo. Realmente le ha dado muy fuerte. Quizá, por hacerlo breve, el culmen de la historia ocurre la tarde en que por fin, bueno, la amiga presenta al enamorado a su gran amiga, la amiga desplazada, que realmente sentía como curiosidad por descubrir la causa de semejante cambio. A ver quién es este tremendo personaje que me ha robado a mi amiga. Curiosidad, interés, intriga, que acaban en consternación, en desconcierto y un poco de pasmo al verlo. ¿Por qué? Pues hombre, el muchachito no era remotamente feo, ni siquiera feo del montón, normal. Incluso podía reconocer que tenía su encanto, pero visto con la frialdad de una amiga como dolida por el golpe de saberse segundo plato, ¿no? Pues el jovencito no daba ni para un suspiro. Entonces resulta que aquella noche, al volver a casa, después de conocer al novio de su amiga, reflexiona. Ahora entiendo eso que se dice acerca de que el amor es ciego. Ahora ya lo entendí. Pero resulta que pasan los años, los dos enamorados se casaron y con el tiempo no han dejado de quererse, porque el matrimonio es una especie de capital inicial que, si se invierte bien, pues da lugar a una fuerte fuente de riqueza, una enorme fuente de riqueza. Y lo cierto es que son de esta clase de parejas que da gusto ver porque se quieren bien y no hace falta que lo digan. Basta con ver cómo se trata. La amiga enfadada, despechada, empezó a dudar quién estaba ciega ahí. Quizá fue ella la que no fue capaz de ver. Y parece que poco a poco se va convenciendo cada vez más. Su amiga enamorada sí que tuvo buena vista finalmente. Y esto porque sospecha que el enamoramiento, cuando es una experiencia profunda, no lo debemos confundir con un encaprichamiento o un juego de seducción y conquista, siempre es luz y siempre es un don que permite descubrir al otro como a alguien único e irrepetible. Si le preguntas a un enamorado por qué ama tanto a esa persona, pues seguro que te dará razones, porque el amor siempre es inteligente, o debe serlo. Y ahora bien, siempre se podría decir, por más cualidades físicas, psicológicas o espirituales que nos dé, porque siempre podremos contrarrestar presentándole a otras personas con esas mismas cualidades, incluso en mayor cantidad. Una persona enamorada es capaz de dar razones si no ha perdido la cabeza. Pero lo que no es capaz de explicar es la razón, lo decir con mayúscula, digamos esa determinante que hace que todas las demás sumen un monto que va más allá de lo que se puede explicar con palabras. O sea que miras a un jovencito, a una señorita y no estás enamorado. Captas lo que captas. Lo miras enamorado o enamorada y entonces capta lo mismo que antes, pero algo más. Y hay un plus, que es de tal clase o naturaleza que ya no lo puedes expresar con palabras. Una persona enamorada, al mirar a su amado, ve a alguien tan hermoso, tan único y irrepetible, que de pronto se le dibuja en el rostro, en la mirada,
y hasta aparece escrito en la frente: eres lo mejor que me ha podido suceder. Gracias por existir, gracias por aparecer en mi vida. Por favor, no desaparezcas jamás, no seas un sueño, me has cambiado la vida. Como que antes de conocerte, el mundo me parecía hermoso, pero ahora sin ti, el mundo está completamente vacío. Bueno, ¿y qué es todo esto? ¿Es una perturbación momentánea de la capacidad de percibir? ¿Es un trastorno transitorio irreversible? ¿Es una ceguera por la que, gracias a Dios, hay cura? ¿Es una alucinación? ¿Es una fantasía? ¿Es una idealización? Bueno, claro que hay parte de idealización. No puede dejar de haberla desde el mismo momento en que el atractivo tan fuerte lo despierta a alguien a quien no se conoce lo suficiente. Cierto, pero no. Cuando la experiencia del enamoramiento es verdadera, resulta ser luz e inteligencia para reconocer en lo concreto la verdad más íntima que cada persona encierra. Y quizás sí, haciéndolo un poquito teórico, lo podríamos expresar de esta manera. Me he enamorado de ti porque puedo intuir eso que te hace ser único e irrepetible. Por eso tampoco me asusta conocer a otro más alto, más listo, más bueno, más hermoso que tú. Me he fijado en ti a través de unas cualidades que me han llamado la atención, pero lo que me ha dejado pegada a ti es descubrir aquello que te hace ser quien eres y que sé que no voy a encontrar en nadie más porque tú eres único. Como quien dice, ¿verdad? El molde era de diseño y se rompió al hacerte a ti. Quizá de esta manera podemos entender mejor por qué todo el mundo se quiere enamorar. La conciencia del valor que tenemos nos llega a través de relaciones de amor en las que vamos descubriendo quiénes somos. Aunque lo intuimos, todos luchamos y digamos que bregamos con diferentes dudas, complejos, temores acerca de si somos dignos de ser queridos. El que alguien vea y confirme nuestra amabilidad, sobre todo si es aquel por quien se siente lo mismo, es una fuente de certeza y de valor incalculable. Podríamos añadir aquí un matiz, porque a veces las vocaciones se iluminan mutuamente de tal forma que para entender bien lo que es el matrimonio hay que entender también bien lo que es el sacerdocio o la vida consagrada. Este punto del catecismo nos dice: la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Si esto lo trasladamos al sacerdocio y a la vida religiosa, claro, ¿sobre qué se establece el compromiso de la vida religiosa del sacerdocio? Pues se establece sobre los sentimientos espirituales o sobre un compromiso de entrega hecho en la fe. A lo largo de una vida uno puede tener sentimientos de devoción casi palpables, donde muchas veces la emoción nos invade. Dios en determinadas épocas de nuestra vida nos regala consolaciones interiores muy grandes, muy profundas. Pero también hay otras que palpa, ni se da cuenta de que está ahí, ni lo siente. Pero por eso hay menos fe en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que esa fe es menos afectiva en ese momento. Pero el compromiso de entrega sigue firme, aunque no se ve reflejado a nivel de afecto. Bueno, este ejemplo sirve para relacionarlo con la unión matrimonial, porque si en la vida religiosa y en la vida matrimonial no se establece sobre este compromiso de entrega en los tiempos de sequedad y aparece ahí otra joven o aparece un principio de enamoramiento, costaría distinguir, por cierto, ¿no?, que el enamoramiento oscurece nuestra capacidad de discernir,
Ahí será como muy fácil autoengañarse y equivocarse, olvidándose de que no es lo mismo querer que desear. Es más, no es lo mismo amor que enamoramiento. Aunque esto puede sonar un poquito a escándalo, lo lógico y lo deseable es que el amor comience en el enamoramiento. Pero hay muchos enamoramientos que no llegan al auténtico amor. Y también hay auténticos amores que no han empezado por el enamoramiento. Tantos matrimonios por conveniencia, por ejemplo, familias reales o por pactos de familias, como pueden ser los de los Reyes Católicos, ¿no? Isabel y Fernando, por ejemplo. Esos matrimonios parece que estaban condenados al fracaso. Si pudiéramos hacer una estadística de esos matrimonios, pues creo que veríamos que tiene una salud interior muy superior a la que tiene el matrimonio medio de hoy. Quizá digo esto para poder tener una capacidad como crítica frente a esa visión romántica del amor donde todo está reducido al afecto, olvidando la capacidad que tiene el hombre de determinarse y de comprometerse y de ordenar su mundo afectivo, porque la capacidad se tiene, entonces se debe de ejercer esa capacidad, no tanto para reprimir el afecto. El catecismo, el 2201, se completa con uno que ya el catecismo ha tratado, que es el 1625. Ahí se decía que los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Y ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Bueno, eso de no estar impedido por una ley natural o eclesiástica se refiere a que pueden existir impedimentos naturales de consanguinidad, de parentesco o eclesiásticos, ¿no? Por ejemplo, que uno ha recibido ya el orden sacerdotal o ha emitido unos votos religiosos. Pues ahí estaría impedido ese matrimonio. Pero la afirmación es que los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. O sea que estamos suponiendo que el hombre tiene una madurez mínima y eso es lo que quizá en el mundo actual es mucho suponer. Pero se tiene que tener una madurez mínima para poder decir asumo un compromiso en libertad y conciencia. Uno de los dramas de nuestra cultura es que los compromisos se posponen de una manera casi indefinida. Se tiene miedo al compromiso. La gente puede vivir junta, pero otra cosa es el compromiso. Y se está dando el fenómeno de que cada vez la gente se casa más tarde y no solamente es por motivos económicos. También está el motivo de que se alcanza la madurez mucho más tarde. Eso también está. Quizá lo que nos falta es que no estamos educando en dar cara a la vida o en asumir responsabilidades. En una cultura en la que a nadie se le pide cuentas de nada, todo es tapar y tapar a los hijos y a los alumnos, que me aprueben sin estudiar, que en casa hago lo que quiero, pues todo esto va creando una cultura donde es mucho más difícil suponer que todos, por ley natural, se supone que tenemos una madurez y una capacidad de compromiso. De aquí que la salud de la familia y del matrimonio está gravemente afectada. Y ante todo eso, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues como esto de que la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos parece que es un ideal que no se puede cumplir, renunciemos a esta imagen del matrimonio. Rebajemos el ideal o cambiemos el ideal y conformémonos con otras formas de convivencia más light. Bien, parece que esa no es la solución. Entre otras cosas porque no es adaptarse al bien del hombre. No hacemos ningún bien al hombre
si damos un carácter de legalidad, si estamos canonizando sus enfermedades. El hecho de que alguien sea un inmaduro y que lo pongamos como modelo de convivencia no parece demasiada buena idea. Una cosa es que partamos de heridas exteriores y otra cosa es que las justifiquemos, que les demos un rango moral, que incluso lleguemos a legislar conforme a esas heridas. Cuando nuestro pecado es la fuente del derecho y de la moral, entonces resulta que eso es tremendo, horrible. Si estamos hablando de la naturaleza del matrimonio, los máximos requeridos y los mínimos requeridos coinciden en un solo punto, que es este que acabamos de citar de acuerdo al Catecismo, punto 1625. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Esta es la afirmación básica y además fundamental. Y hablando de todas estas cosas, ya nos ganó la hora. Así que ya son las 9 de la noche y tenemos que cantar eso de vamos a la cama, hay que descansar. Que mañana, si Dios quiere, tendremos que madrugar. Bueno, como ha quedado todo claro y no tienen ninguna pregunta, porque ya ustedes están requete enamorados todos, sencillamente vamos a dar gracias al Señor, si les parece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y ahora y siempre, por los siglos siglos de siglos. los En los siglos. siglos Amén. de los siglos. Amén. Glorioso patriarca San José, ruega Ruega por por nosotros. santos ángeles de la guarda, rogar por Ruega por nosotros. nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Se pasó Padre. rápido. Buenas noches. Gracias. Gracias, Padre.